Amén. Esta semana vamos a empezar en el libro de Lucas, capítulo 1 y verso 31. Amén. El libro de Lucas, capítulo 1. Sí, hay dos libros para, si no tiene su Biblia o ni su móvil, puede usar una Biblia allí. Todavía no lo tenemos por la pantalla, pero eventualmente los tenemos. Amén. Lucas 1. Capítulo 1 y verso 31. Amén. Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie por un momento. Ok, voy a repasar un momento y entramos en la palabra. Ok, voy a recordarles que la semana pasada aprendimos. Hoy estamos continuando nuestra serie sobre el reino de Dios. Hoy es la parte 2 de esta serie. Y la semana pasada aprendimos que el reino de Dios pertenece al reinado soberano de Dios sobre el universo. Y en el Antiguo Testamento el reino de Dios se manifestó a través de los pactos de Dios con el pueblo israelita. ¿Ok? Y Dios afirmó estos pactos al morar con su pueblo en la forma de una nube de gloria sobre el arca del pacto. Recuerde, en el tabernáculo. Entonces, de hecho, entendimos la semana pasada que este era el propósito del reino de Dios en la tierra. Cerrar la brecha causada por el pecado del hombre y restaurar la relación del hombre con Dios. Amén. Y si bien la brecha entre el hombre y Dios no pudo cerrarse por completo en el Antiguo Testamento, lo más cerca que estuvo el pueblo de Dios fue durante el reinado del rey David. Amén, el rey David. Y en el Nuevo Testamento llegamos al momento crucial del reino de Dios. La venida del Hijo de Dios. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Y quién será? Jesucristo. Amén. Entonces, Él tomaría el trono de David y repararía la brecha entre el hombre y Dios. Y ahora entramos en nuestro texto, donde el ángel Gabriel profetizó sobre Jesús. Y él dijo, y ahora concebirás, él está hablando con María, amén. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar del reino de Dios, parte 2, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos y orar una vez más. Señor, gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que siento en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este lugar, Señor. Gracias por cada alma que esté aquí esta mañana en su presencia, Señor, en su gloria, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros hoy. Señor, une mis labios para predicar a ese su pueblo, Señor, para darles la palabra sana de Dios. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y recibir el alimento espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. En el nombre del Señor. Aleluya. Jesucristo fue el cumplimiento de tantas promesas bíblicas. Este es el niño que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el Hijo
cuyo nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite. Este hijo nació como el verdadero rey de Israel. Amén. Entonces Jesús inauguraría el reino eterno profetizado a su padre David hace 1000 años antes. Amén. Pero la forma en que cumpliría estas grandes profecías era muy diferente de lo que su pueblo, los judíos, esperaba. Y el lector honesto de la Biblia, del Nuevo Testamento, yo creo todavía se sorprende cuando lee la historia 2000 años después. Jesús comenzó su ministerio terrenal proclamando que el reino de Dios había llegado. Leemos en Marcos capítulo 1 y verso 14, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Jesús proclamó el reino de Dios de dos maneras principales. Número uno, a través de sus milagros. Amén. Y número dos, a través de sus enseñanzas y acciones. Aleluya. Considere sus milagros hoy. En cierta ocasión, Jesús expulsó un espíritu maligno de un hombre mudo. Y la escritura nos dice en Lucas capítulo 11, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio y el mudo habló. Y la gente se maravilló. La gente nunca había visto algo así, hermanos. Nunca habían visto semejante poder manifestado a través de un hombre. Estaban asombrados y muchos creyeron en Jesús por sus milagros. Los profetas habían venido y se habían ido. Juan el Bautista era el más grande de ellos, pero ese hombre Jesús, podía hacer milagros y cosas que nadie más había hecho antes. Amén. Y la gente se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Algo estaba cambiando con esta persona, con ese Jesús. Algo en el cosmos está cambiando. Estos milagros eran inauditos antes, hermanos. Él alienta a los 5,000 multiplicando solo 5 panes de 5 panes y 2 peces. Amén. Él camina sobre el agua y él resucita a los muertos, hermanos. El poder de Dios había descendido en este hombre Jesús. Y Jesús confirmó esta intuición, afirmando que el reino de Dios ya estaba aquí. Lucas 11 y verso 20 dice: si por el dedo de Dios, es otra manera para decir, por decir, el poder de Dios. Si por el poder de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Entonces, al sanar y liberar a las personas, Jesús estaba mostrando el poder del reino de Dios en la tierra para deshacer los efectos del pecado y restaurar la creación. Aleluya. En Esperanza Viva todavía creemos que Jesús sana a los enfermos y libera a los oprimidos y restaura a las vidas rotas, hermanos. Aleluya. Él estaba manifestando su poder sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre la muerte. Considere sus acciones. Jesús también mostró misericordia y gracia de una manera que nunca se había experimentado.
perdonó el pecado y restauró la dignidad y la libertad de las personas. En una ocasión Jesús se encontró con una mujer que había sido encontrada cometiendo el acto de adulterio. Y según la ley de Moisés, que había estado en vigor en Israel durante 1500 años, hermanos, no había dudas sobre lo que debía sucederle a esta mujer. Debía ser apedreada hasta la muerte, según la ley de Moisés. Y eso era lo que querían sus acusadores, los fariseos, los líderes religiosos. Y los acusadores siempre buscan lastimar a alguien, ¿sí? Siempre quieren lastimar a alguien. Entonces tengan cuidado, hermanos, de no encontrarse desempeñando el papel del acusador. Ese es el trabajo de Satanás. No vamos a acusar a unos y otros, amén. Vamos a dar el beneficio de la duda, como decimos en inglés, a nuestro hermano, a nuestra hermana, aleluya. Y como Jesús era un rabino y ya visto como un líder religioso, sus acusadores exigieron que Jesús se uniera a ellos para ejecutar la justicia. Pero Jesús simplemente comenzó a escribir en el suelo con su dedo y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Antes las palabras de Jesús, los acusadores de la mujer se fueron uno a uno. Y ahora solo quedaban Jesús y la mujer, la pecadora y el Salvador, la adúltera y el esposo fiel. Aleluya. Y Juan dijo en capítulo 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dije: ni yo te condeno, vete y no peques más. El único hombre en el mundo que tenía derecho a exigir sangre era Jesús. Él era impecable, perfecto y divino, y aún así le extendió misericordia, perdón y gracia a la pecadora. No era lo que ella merecía, hermanos, y no es lo que nosotros merecemos hoy. Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, merecemos la condenación y la muerte por nuestro pecado. Pero el Rey declaró que Él no había venido a traer condenación, sino salvación. Dijo Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Vamos a tomar un minuto para glorificar el Rey de la misericordia, el Rey de la gracia. Aleluya, Señor. No nos ha dado lo que merecemos. Nos ha dado misericordia y gracia, salvación. Considere sus enseñanzas. Es fácil emocionarse con los milagros, amén. Y la misericordia y la gracia de Jesucristo. Y deberíamos emocionarnos con ellos. Pero Jesús también hizo un llamado a un discipulado radical para aquellos que serían parte del reino de Dios. Él enseñó los valores del reino a sus seguidores. Quizás el ejemplo más conocido de esto es el sermón del monte. Amén, del monte, donde Jesús enseñó las conductas que definen el reino de Dios. En este sermón, Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos.
Vaya. Para ser claros, nuestros enemigos son las personas que nos han mentido. O han mentido sobre nosotros. Esas son las personas que han traicionado, que nos han lastimado, que nos han abusado. Y nuestra familia también, o nuestros amigos. Y Jesús dijo, ámalos. Ama a sus enemigos. Jesús dijo que bendigamos a quienes nos maldicen. Jesús dijo que oremos por quienes nos persiguen. Nos enseñó a perdonar sin límites, sin importar cuán atroz sea la ofensa. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para mí en un día es suficiente. 7 veces. Te voy a echar fuera de mi casa. 7 veces. Y el Señor dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. El perdón sin límite, hermanos. Si queremos reflejar el reino de Dios en la tierra, necesitamos ejemplificar las virtudes del reino. Humildad, perdón, paz, pureza de corazón y amor a los enemigos. No es fácil emocionarse con estas enseñanzas de Jesús. Nos gustan las curaciones y los milagros, y nos gusta la idea de que el poder de Dios actúe en nuestro favor. Amén. Y estamos ansiosos. Quizás estamos ancianos, o somos ancianos. Pero estamos ansiosos por recibir la misericordia y gracia de Jesús. Amén. Pero cuando Dios nos pide que extendamos misericordia y gracia a otros que nos han causado dolor y sufrimiento, nos echamos atrás y decimos, espera un minuto, Señor, estás equivocado, esto no está bien, Señor. Seguramente no esperas eso de mí después de lo que me hicieron, Señor. Pero los caminos de Dios no son tus caminos, y sus pensamientos no son tus pensamientos, hermanos. Los valores del reino de Dios ponen patas arriba las estructuras de poder de este mundo. El reino de Dios, en el reino de Dios, la paz se valora más que la violencia. En el reino de Dios, el servicio se valora más que el liderazgo y la posición. En el reino de Dios, la humildad se valora más que el poder. No quiero personas con poder y liderazgo. Yo quiero personas humildes, con corazones dispuestos a servir al Señor y a su reino. Yo quiero personas que mantienen la paz. Aleluya. El pueblo de Dios no debe buscar posiciones de poder y prestigio. El pueblo de Dios no debe buscar avanzar a expensas de los demás. No debemos competir por el poder, por la posición. No es nuestro trabajo. Esto es lo que querían 2 discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Su madre fue a ver a Jesús y le dijo, es interesante que eran hijos de su mamá. Amén. Y su mamá dijo a Jesús en Mateo 20 y verso 21, ordena, está hablando con Jesús, ordena que en tu trono, en tu reino, se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y en esencia Jesús respondió, ¿están locos? Realmente no están listos para tomar la copa que yo voy a tomar. Y es decir, el camino hacia la gloria
del reino vendría a través del sufrimiento. El camino hacia el liderazgo y la posición, hermanos, es a través del servicio. Mateo 20:27 dice, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El camino al poder es a través de la humildad, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Estamos empezando a entender? Amén. El camino a la gloria es hacia abajo. En el reino de Dios. En el mundo hay que pelear y golpear a tu prójimo para conseguir la promoción en su trabajo. Hay una competencia, pero el camino a la gloria en el reino de Dios es hacia abajo. Porque los soldados romanos se burlaron de él, le escupieron y jugaron a la suerte por su ropa. El camino al liderazgo es hacia abajo también. Porque Jesús lavó los pies de su traidor, Judas. El camino a la nueva vida es hacia abajo. Primero tuve que sufrir la muerte en la cruz. Y si queremos nosotros experimentar la vida nueva, tenemos también que morir a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Hay que morir. Y el reino de Dios que Jesús trajo a la tierra no es lo que esperabas. Y por eso el propio pueblo de Jesús no pudo ver quién era él. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero con cada sanación, él socavó el temor de la muerte. Con cada acto de servicio humilde, él rompió el poder de Satanás. Con cada parábola, él debilitó el dominio del pecado sobre la gente. No lo hizo de la manera en que nosotros lo hubiéramos hecho, pero en todo lo que hizo, Jesús declaró, yo soy el rey de los reyes, y mi reino ha llegado para permanecer. Él es el rey. En el tabernáculo, vamos a devolver o regresar al tabernáculo un momento. En el tabernáculo y también en el templo judío, la presencia de Dios habitaba sobre el arca del pacto, entre los querubines, y Dios declaró que ese lugar era su trono, su posición, es decir, de autoridad. Lo leímos la semana pasada en Salmos 99. Está sentado en su trono entre los querubines. Y en Jesús vemos el máximo cumplimiento del propósito del tabernáculo. Porque Él, Jesucristo, Él es el lugar donde ahora habita la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Él es el tabernáculo ahora mismo. En el libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Y leemos luego en verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En el idioma original de la Biblia o el Nuevo Testamento, esta palabra habitar significa literalmente acampar. ¿Me entiende? Es decir, Dios estableció un nuevo tabernáculo en Jesucristo. Él se convirtió en la nueva y última morada de la presencia de Dios en la tierra. Dios ya no estaba confinado a un mueble en una tienda en el desierto. Ahora estaba presente en forma humana, plenamente Dios y plenamente hombre.
Y por eso Pablo declaró, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Aleluya. El cuerpo de Dios era el nuevo templo, hermanos. Cristo era el nuevo lugar de la santa presencia de Dios. Porque respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días le levantaré. Y los fariseos estaban confundidos. ¿Qué está diciendo este hombre? Él está loco. Pero la Biblia dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Aleluya. El reino de Dios que Jesús inauguró seguía siendo la promesa de la presencia de Dios morando entre su pueblo. Pero no sería un reino político de fuerza. No sería un reino de campañas militares. Gracias a Dios. No, Jesús vino primero a establecer un reino espiritual. Un reino construido sobre el perdón y la reconciliación con Dios. Leemos en Juan capítulo 18, mi reino no es un reino terrenal, son las palabras de Jesús. Si lo fuera, mis seguidores lucharán para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Iglesia, llegará el día en que Jesús establecerá su reino físico y político en este mundo. Este día es por venir, hermanos. Esperamos con ansias la segunda venida de Jesucristo. Tito dijo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Esperamos la segunda venida del Señor. Pero aquellos que no acepten el reino espiritual tampoco aceptarán su reino físico. Hermanos, si no puedes someterte a su palabra ahora, hoy en día, no te someterás en el día que viene. Hay que someterse ahora mismo a tu palabra y obedecer la palabra de Dios y seguir sus instrucciones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decidir. Yo voy a entregar mi vida a Dios. Yo voy a entregar mi vida al Rey de Reyes. Amén. Y al Señor de los Señores. Hoy es el día de salvación. No esperes para mañana. Aleluya. La Biblia nos dice que en sus últimas horas en esta tierra, Jesús fue realmente elevado y se le dio un trono y una corona. Amén. Pero su trono no era de mármol ni de marfil. Amén. No estaba provisto de cojines ni incrustaciones de oro, hermanos. El trono de Jesús era una dura cruz de madera. En lugar de un cetro de oro, clavos de hierro atravesaron sus manos y sus pies. Su corona no era de oro ni de plata, hermanos. No llevaba joyas preciosas, ni diamantes, ni esmeraldas, ni rubíes. Amén. En cambio llevaba una corona de espinas. Una corona que le cortó a la frente y lo cegó con sangre, con su sangre propia. Nuestro Salvador fue, es y será siempre un rey. Aleluya. Nuestro rey ha gobernado desde el día en que nació, hermanos. Pero no gobernó por egocentrismo ni por autopromoción, sino por autosacrificio, hermanos. Aleluya. Pero eso no significa que Jesús no tuviera éxito. Amén. En su sacrificio, Jesús libró una guerra contra las fuerzas
de la oscuridad. En su muerte venció al diablo y obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. Vamos a cerrar en un minuto. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero leer en Hebreos capítulo 2 y verso 14. La Biblia dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de sangre y carne, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Escúchelo. Es increíble. Todo el tiempo, su plan de redención era morir para los pecados del mundo. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Aleluya. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Jesús derrotó el pecado y la muerte en la cruz, y por eso ahora es posible que la humanidad entre al reino de Dios. Aleluya. Todos los que pongan su fe en Jesucristo y en su obra en la cruz pueden entrar en el reino de Dios. Antes no era posible, hermanos, pero hoy en día es posible entrar en el reino de Dios y recibir su salvación, porque Él ha morido por ustedes. A través del bautismo del Espíritu Santo podemos recibir el mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo y todavía es. Es el mismo Espíritu que llenó el tabernáculo y moró sobre el arca del pacto, hermanos. Y está disponible para todos los que creen en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento nos dice que el reino de Dios está por venir. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dice que el reino de Dios está aquí, está en Él y pronto estará en nosotros. Entonces, para entrar en el reino, debemos creer, número uno, que Él era más que un hombre por un buen maestro. Todo el mundo cree eso, creo. ¿Sí? Jesús fue un buen maestro, un profeta. Tiene bonitas enseñanzas, pero Él no era el Hijo de Dios. Hay que creerlo para ser salvo, hermanos. Debemos creer que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del viviente. Amén. Y debemos también creer en su sacrificio, que su sacrificio pagó el precio para nuestros pecados. Y después de esta creencia podemos hacer tres cosas. Podemos arrepentirnos por nuestros pecados y recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Podemos entrar en el reino, y voy a enseñar más sobre eso la semana que viene. Porque la semana que viene vamos a hablar de la iglesia de Dios. El reino de Dios en la iglesia. Amén. Pero necesitamos primeramente entrar en el reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través del nacimiento del agua y del Espíritu. Es decir, bautizarse en el nombre de Jesús y ser nacido. ¿Estar nacido? No me importa. Ser nacido de agua. ¿Me entiende? Y también por el Espíritu Santo. Y este es el nacimiento del Espíritu. Entonces, hoy como siempre, voy a proveer la oportunidad de arrepentirse. Y vamos a tomar un minuto y arrepentirnos. Pero antes, yo quiero preguntar
Si hay alguien aquí que nunca ha recibido el don del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, y dice, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando ahora mismo? Estábamos hablando del reino de Dios, ahora estamos hablando de otras lenguas. Están locos aquí. No, la Biblia nos enseña, y la semana que viene voy a enseñar más. Pero la Biblia nos enseña que recibimos este don, es un don, es regalo. Feliz Navidad, feliz Día de los Reyes, hermano. Puede recibir el Espíritu Santo cada día de la semana, amén. Entonces lo recibimos a través de fe en Cristo, después de arrepentirnos. Y la Biblia dice que Él nos llena con su Espíritu. Y la señal inicial es hablar en un idioma que no entiendes. Se llama otras lenguas. Es como echar agua en un vaso. Y cuando el agua sobresale de este vaso, hace ruido, ¿sí? Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, hay una sobresalida de agua. Y este hace un sonido. Y este sonido se llama otras lenguas.